Días a todos. Mi nombre es Víctor Rosano, yo trabajo en consultoría en Datalogic y los voy a estar presentando en conjunto con Marcelo Ferrero y Germán Traba, que son del área de desarrollo. ¿Ah? Este webinar lo nombramos Del caos a la organización, automatización y eficiencia con flujos de trabajo. ¿Ah? En particular, lo que vamos a estar viendo es el sistema que se llama HIP, Gestión Integral de Procesos, que lo que permite es modelar distintos procesos operativos de la organización y tenerlos de una forma, digamos, estandarizada en un sistema que a su vez puede relacionarse con otros sistemas, otros productos, por ejemplo, GIA, Hirache, también de Datalogic. ¿Ah? Ya, pasar la diapositiva. Ahí está. ¿Cuál es el punteo de lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a comentar qué es HIP, vamos a presentar el producto, vamos a ver las principales funcionalidades de este sistema, vamos a comentar, bueno, qué es un modelador de procesos, también vamos a ver inclusive en el sistema el modelador. Vamos a ver esto que les comentaba de cómo es la integración de HIP con otros sistemas, por ejemplo, GIA, Hiracha, como les comentaba. Vamos a ver un listado solamente a modo de ejemplo de los distintos flujos existentes que ya tenemos implementados en algunos clientes. Y vamos a hacer una breve demostración de dos procesos que seleccionamos. Uno es uno de compras y después un proceso de expediente electrónico. ¿Ah? Ahí. Bueno, HIP, como les comentaba, quiere decir, o sea, la sigla es Gestión Integral de Procesos, lo que es un sistema, ¿no? Es un sistema web. En este caso también está integrado al portal de Datalogic y en ese sentido va a ampliar un poquito más Marcelo después, les va a comentar cuáles son las características en cuanto, por ejemplo, a la seguridad de tenerlos integrado al portal, que lo que permite, o sea, lo que brinda es la posibilidad de, a través de una herramienta gráfica, realizar un modelado de algunos procesos de la empresa, ¿ah? De forma de automatizar actividades o tareas, automatizar procesos y todo este modelado del proceso eh, se escribe, o sea, se traduce, digamos, con una notación que es reconocida internacionalmente, que se llama BPMN, Business Process Model Annotation, que esto lo que permite es, bueno, integrarse de manera transparente para el usuario, como les comentaba, con otros sistemas. O sea, siempre trabajando dentro de HIP, vamos a poder consultar determinadas funcionalidades de otros sistemas de Datalogic, por ejemplo, de GiaWeb. Pongo un ejemplo práctico, bueno, por ejemplo, un usuario en determinada tarea puede tener que ingresar un documento haciendo referencia a un proceso de compras, por ejemplo, una solicitud de compra. En ese sentido, desde HIP se invoca, le llamamos nosotros, el formulario de ingreso de documentos, donde sin salir del sistema ingresa el documento y ahí termina esa instancia, o sea, termina esa tarea de ese usuario y se pasa a la siguiente etapa del flujo que tengamos definido en nuestro sistema HIP. ¿Ah? Eso es lo que permite. No solo son tareas de usuario, sino que también hay otro tipo de tareas que vamos a comentar más adelante, inclusive algunas que se ejecutan de forma automatizada, como por ejemplo las notificaciones a través de correo electrónico, eh, etcétera. ¿Ah? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de sistema HIP? Que en realidad HIP está como catalogado dentro de lo que son la categoría de productos BPM. Bueno, la optimización de los procesos, porque lo que estamos haciendo es automatizando un proceso y estandarizándolo. Entonces, lo que para la empresa, lo que se traduce esto es en reducir el tiempo de las tareas, en automatizar muchas de esas tareas que son recurrentes. Y bueno, y lo que en definitiva termina pasando es que para los procesos vamos a tener un camino claro de qué es lo que se está haciendo, dónde estamos y qué es lo que falta para terminar determinado proceso. ¿Ah? Lo que también nos va a favorecer es en relación a la toma de decisiones, porque estamos trabajando sobre procedimientos que son claros, que están detallados, que están correctamente definidos, de fácil acceso.
¿tá? Entonces, esto lo que va a favorecer también, que es un poco la filosofía del BPM, es no solo tener el flujo operativo, sino que facilita mucho lo que son las actividades de monitoreo de los procesos, ¿tá? Y obviamente eso también va a llevar a que podamos identificar de una forma mucho más sencilla posibles mejoras en los procesos que estamos teniendo actualmente en la empresa, ¿tá? Eso también, el tenerlo automatizado muchas cosas y estandarizada, lo que hace obviamente es, al bajar la operativa manual de los usuarios en muchos casos, tenemos una reducción de costos y errores. ¿Ah? Eh, Hay menor necesidad de intervención manual, lo que les comentaba recién, y bueno, entonces todo esto se traduce en una mejora de la eficiencia, y en un mejor uso de los recursos también, ¿ah? Porque de repente los usuarios pueden concentrar tiempo en realizar otro tipo de actividades que aporten más valor. Funcionalidades principales de HIP, y acá ya estamos hablando dentro del sistema, una vez que ingresamos al sistema, que después lo vamos a ver gráficamente como de qué pantallas estamos hablando, van a tener dos funcionalidades básicas los usuarios, a nivel de usuario. Una bandeja de entrada, donde se permite ver qué tareas tengo asignadas o qué tareas tengo disponibles como para asignarme en función de mi rol. ¿Ah? Y puedo ejecutarlas también, o sea, puedo iniciarlas y completar esas tareas que tengo pendientes de realización. Eh, a su vez, puedo yo también iniciar procesos, o sea, puedo iniciar un nuevo proceso en función de mi rol en la organización. Por ejemplo, yo soy un usuario de compras y tal vez puedo iniciar un proceso de solicitud de compra local. Entonces, como tengo esa potestad, tengo dentro de los procesos disponibles para iniciar esa opción. ¿Ah? Eso en cuanto a la operativa, se concentra básicamente en la bandeja de entrada y después tenemos una consulta, que es la consulta de procesos, donde podemos ver las instancias en proceso, en qué etapa están actualmente, cuáles fueron las instancias anteriores de este proceso, ¿tá? Quién las ejecutó, cuándo, y inclusive hasta podemos consultar el diagrama general del proceso y visualizar de una forma gráfica dónde estamos parados en este momento. Acá hay unas imágenes, después lo vamos a ver igual operativamente, pero bueno, hay unas imágenes de lo que sería la bandeja de entrada, donde hay filtros, por ejemplo, puedo ver todas las tareas o mis tareas, todo esto es configurable. ¿Ah? Después tenemos una grilla donde veo las tareas pendientes, los usuarios asignados a esas tareas. En algunos casos no hay usuario, pero la veo, eso quiere decir que yo tengo la potestad de ingresar a esa tarea y tomarla como propia, entonces en ese caso ya no la verían otros usuarios que tengan el mismo rol, digamos. Hay un botoncito de iniciar proceso que, bueno, en función de mi rol, es qué procesos puedo llegar a iniciar yo. ¿Ah? Es bastante sencilla la bandeja, bastante limpia y configurable. Hasta las columnas, todo es configurable. Esta es la consulta de procesos, donde bueno, decía que ven los distintos, todo acá ese pago a proveer, bueno, ven los distintos procesos, lo que están viendo son distintos procesos, donde pueden visualizar a través del icono ese de la lupita cada uno, o eliminar, por ejemplo, eliminar, obviamente hay una seguridad asociada y se figura esa opción solamente en el caso de usuarios que tengan las potestades de eliminar. En la sección superior tenemos filtros disponibles como para, bueno, permitir identificar si estoy buscando alguna instancia, algún proceso en particular. ¿Ah? Si entro a visualizar uno de esos procesos, lo que les comentaba, en la instancia del proceso tengo los datos generales del proceso y después en la parte inferior tengo las distintas etapas por la cual ha ido pasando este proceso en particular. Y, por ejemplo, ahora dice revisar documento es la tarea que está en estado activo, o sea, la que está pendiente de ejecución asociada a esta instancia que todavía está en proceso. También podemos consultar las que fueran completadas, por ejemplo. ¿Ah? Y si acá arriba estamos posicionados sobre la pestaña general, pero también hay otra que es diagrama, donde pueden ver lo que les comentaba de todo el proceso en una imagen, ¿ah? Lo que sería el flujo operativo definido en este caso,
se detalla, o sea, se resalta dónde estamos posicionados en este momento. Entonces, bueno, podemos ver para atrás qué fue las distintas instancias que se fueron ejecutando y qué es lo que resta para completar este proceso en particular. Ahí le paso control Germán, ¿no? Sí, ahora en realidad vamos a seguir viendo funcionalidades, pero en este caso para administradores y bueno, va a continuar presentando Germán del área de desarrollo. Bien. Marcelo, ¿puedes volver a la PPT anterior, a la diapositiva anterior? Porque ahí Ahí, está dejado. Ahora sí estoy yo, a ver. Ahí va. ahí va. Gracias. Bien, bueno, estuvimos viendo con Víctor un poco la bandeja de entrada, vieron también la consulta de procesos. Ahora vamos a ver cómo podemos configurar estas pantallas, ¿sí? Donde vamos a poder establecer diferentes condiciones, los filtros, que era lo que hablaba Víctor, y las columnas que se muestran en la grilla. ¿Tá? Esto es igual tanto para la plantilla de tareas como también para la plantilla de consulta de procesos. ¿Sí? Las condiciones que vamos a poder establecer, lo más común es tener algunas condiciones para que los usuarios solo puedan ver las tareas para las cuales yo como usuario pertenezco a algún grupo que es grupo candidato de esa tarea, ¿sí? Los grupos que pueden ejecutar la tarea. Es un poco lo que le comentaba a Víctor hace un momento. Los filtros y las columnas, los filtros en realidad son datos por los cuales yo voy a poder filtrar, por ejemplo, en la bandeja de entrada para ver si estoy en un proceso de pago proveedores, seguramente va a ser interesante que los usuarios puedan filtrar por proveedor para ver solamente las tareas de determinado proveedor. ¿Tá? Es como una búsqueda. ¿Sí? Y las columnas también son dinámicas, flexibles, las vamos a parametrizar nosotros dependiendo de los procesos que creemos. Ejemplo, un proceso de pago proveedores, seguramente voy a querer ver en las columnas de la grilla de tareas cuál es el proveedor, el nombre de la tarea, el comprobante quizás de la factura que me envió el proveedor, quizás el monto también. Todos estos datos que nosotros definimos en nuestro proceso cuando creamos el proceso los vamos a poder mostrar como columna de la grilla. Y esto es igual para la plantilla de tareas y para la plantilla de consulta de proceso. Bien, a ver si puedo pasar. Ahí, ahí estamos. Esta es la pantalla de definición de una plantilla de tareas, ¿sí? Tiene un nombre, una descripción, un color, un icono. Esto es porque, no sé si vieron con Víctor que en la parte superior aparecen como unas tarjetitas que son las plantillas que yo como usuario tengo habilitadas para consultar. ¿Sí? Por eso tiene un color, un icono, un nombre. Después hay unos datos ahí, el tamaño de fuente y demás que no son relevantes ahora, pero lo que sí nos interesa ver son las condiciones, los filtros y las columnas, que es lo que hablábamos recientemente. ¿tá? Son como tres grillas en las cuales voy agregando condiciones, agregando filtros y agregando las columnas que voy a querer que los usuarios puedan ver. Bien, pasamos a la plantilla de la consulta de proceso, que es muy similar a lo que ya vimos, pero para la consulta de proceso. ¿Sí? Acá en este ejemplo se está mostrando como columnas, seguramente sea una especie de flujo de compras o de pago a proveedores o algo así. Entonces se muestra como columna el ID del proceso, el nombre del proceso, en qué estado está, si está activo, si está finalizado, en qué fecha fue creado y la fecha de fin si es que la tiene. Si el proceso ya está completado va a tener una fecha de finalización. Bien, y después datos que son datos particulares del proceso. En este caso ahí vemos que dice comprobante, seguramente sea el número de documento de la factura que me envió el proveedor, seguramente. Bien. ¿Qué otras funcionalidades tenemos en HIP? Bueno, la definición de los procesos. Vamos a tener un modelador de procesos gráfico. ¿tá? No vamos a indagar mucho en eso ahora porque más adelante lo vamos a ver. Inclusive en la demo Marcelo lo va a mostrar funcionando. ¿sí? Después vamos a poder importar y exportar nuestros procesos. ¿tá? Esta es una funcionalidad que puede ser bastante útil. Puedo exportarlos a un archivo y después importarlos ¿tá? En otro ambiente o en otro HIP que tengamos instalado. ¿sí? Vamos a poder descargar las imágenes del proceso. ¿tá? Eso no es más que la posibilidad de poder descargarme las imágenes para poder visualizarlas. Vamos a poder consultar algunas estadísticas de los procesos que tenemos definidos, cuántos procesos hay instanciados, cuántos hay finalizados, en qué versiones están y demás. ¿tá? Porque los procesos permiten un manejo de versiones. O sea, yo creo un proceso y lo creo en una, digamos, en una versión 1
y después voy a ir seguramente modificándolo, agregándole mejoras, corrigiendo algo que no quedó del todo bien, y cada vez que lo edito, creo una nueva versión del proceso, ¿sí? Eso, las versiones se van a poder ver cuando entro a una definición de un proceso. Puedo ver qué versiones fueron creadas, qué cambios hice, en qué fecha y demás. ¿Bien? Después tenemos la definición de aplicaciones, que no es más que la posibilidad de poder registrar las aplicaciones con las cuales HIP se va a conectar. Por ejemplo, GIA, que es el RP de DataLogic. Si yo quiero que en mi proceso, en una etapa, se dispare el ingreso de documentos de GIA, voy a tener que registrar GIA como aplicación con la cual HIP se va a poder conectar. Esto es muy sencillo, solamente vamos a configurar la URL o la ruta en la cual está GIA, y después hay un tema de API Key que dice ahí que no es relevante ahora, pero es un tema de seguridad, de comunicación entre las aplicaciones. Bien. Lo dejo con Marcelo ahora. Sí, lo dejo con Bien. Marcelo. Gracias. Vamos arriba. Bueno, ¿qué? Las tablas dinámicas. Voy a hacer una aclaración que no tiene nada que ver con las tablas dinámicas de Excel, que es algo que nosotros le pusimos ese término. Básicamente, las tablas dinámicas son tablas de base de datos que pueden ser creadas por el usuario mediante una pantalla del sistema sin tener que tener ningún conocimiento de sentencia, de conocimiento de sentencia de SQL. Las tablas dinámicas se terminan grabando, se termina creando estructura en la base de datos. Se pueden, entre diferentes tablas, se pueden crear relaciones y referencia entre ellas. Y, y los datos se van a grabar en tablas y no en metadatos. No se van a crear XML ni nada por el estilo. Esto lo que va a permitir es que las consultas puedan ser optimizadas, indexadas para su mayor eficiencia. La gran ventaja de esto es que, por ejemplo, van a querer persistir algunos datos, por ejemplo, datos de proveedores, cliente, y no van a necesitar de cambios de programación, sino que el usuario que aprenda a usar esta funcionalidad va a poder crear sus tablas sin requerir cambios de data logic. Ahora vamos a ver unos ejemplos de unas pantallas de cómo fueron definidas estas tablas dinámicas para que se entienda un poco cómo se relacionan y cómo se referencian. Por ejemplo, acá tenemos las tablas, hay 4 tablas: la tabla de proveedores, la tabla de países, esta es la tabla de proveedores que está más a la izquierda, la tabla de países y la tabla de representantes y proveedores y tipo de documento. Acá, por ejemplo, en la de proveedores tiene la lista de campos a crear, un nombre que va a ser la etiqueta con la que se van a ver, y después el tipo de datos. Por ejemplo, para los tipos de datos varchar se le define un largo. Y hay algunos atributos especiales, algunos campos, que pueden estar relacionados a otra tabla. Esto más que nada es para tener codificados los países con un código ISO, acá se puso a modo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando se esté ingresando un proveedor, eh, al momento de ingresar el país, se van a mostrar todos los datos ingresados, codificados en la tabla de países para que los pueda seleccionar. Después también hay una lista, está la tabla dinámica de representante que está referenciada con la de proveedores. Acá se ve una flechita por el campo el cual hace referencia. Y después también está en la tabla de representante de proveedores otro dato codificado que son los tipos de documentos. Bien, me pasé. Que está relacionado con los tipos de documentos del representante. Esto quiere decir que, por ejemplo, un proveedor puede tener una lista de representantes. Esto de las tablas dinámicas está bastante relacionado con el tema ahora que vamos a nombrar, que son los formularios dinámicos. Que más que nada, o sea, el formulario dinámico lo que permite es el ingreso de datos en estas tablas. Bueno, los formularios dinámicos básicamente son pantallas que las define el usuario en el sistema. Están asociados a una tabla dinámica, en la cual van a terminar persistiendo esos datos en las tablas creadas anteriormente.
Y se pueden definir tipos de visualización, de consulta, alta, baja, modificación, y a su vez los tipos de datos de los campos. También se pueden establecer referencias y dependencias entre formularios y múltiples formularios asociados a una tabla dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo creé una tabla dinámica con 10 campos y puedo crear dos formularios dinámicos, uno con 5 y otro con otros 5. Entonces, a nivel de HIP, lo que me permite esto es que en un paso del flujo llamo al formulario 1 con los 5 campos, o sea que ese usuario va a tener que ingresar los datos de esos 5 campos, y en otro paso del flujo llamar al otro formulario y completar los 5 campos que faltan. Entonces, en definitiva, lo primero que se hace es un insert del registro en la tabla dinámica y el segundo se hace un update con los campos que faltan. Ahora vamos a ver cómo quedan las pantallas y cómo se visualiza esto en el momento de ejecución. Por ejemplo, acá se creó el formulario dinámico proveedores, donde en la pestaña general se define el nombre, una descripción y la tabla dinámica asociada. Después, los formularios dinámicos, por ejemplo, si tenemos un formulario con muchos campos para que quede más organizado, se pueden definir diferentes pestañas y en cada una de las pestañas agregarle los campos que estén relacionados a esa pestaña. Por ejemplo, esto es la definición de un campo. Esos son los tipos de campos que hay. Por ejemplo, cuando hoy hablábamos de representantes de un proveedor, en ese caso es una grilla de subnivel y los tipos de datos que se le puede adjuntar. Puede ser un archivo, puede ser fecha y hora, texto, botones. Ahora lo vamos a ver. Y una cosa importante que tiene esto es en la pestaña de visualizar y publicar, es que se puede ir viendo de manera dinámica, sin confirmar nada la definición del formulario, la prevista de cómo va quedando el formulario. Y otro punto importante que es para lo que se usa mucho y es el potencial que tiene esto de los formularios y las tablas dinámicas, es para publicarlo en HIP. Esto lo que permite es que al crear la tabla dinámica, el formulario y después configurarlo para que sea publicado en HIP, cuando se está diseñando el proceso, mediante el asistente se pueda seleccionar el formulario al que quiero llamar. Se le configuran la operación que quiere hacer, los parámetros de entrada y salida, que eso después lo vamos a ver en funcionamiento. Bueno, esto es cómo quedaría el formulario. En este caso se muestran las 5 pestañas que están: general, representante, datos fiscales, cuentas bancarias y los datos notariales. Y en la otra pestaña se configuró los representantes como tipo grilla de subnivel y ahí aparecen los botones de agregar, modificar para ingresar los representantes. Cuando se dé agregar, se va a abrir un nuevo formulario que va a estar, el que va a estar relacionado a la tabla de representantes. Esto después lo podemos ver si quieren. Bien, ahí los dejo con Germán, que le va a explicar un poquito más de BPMN. Bueno, vamos a ver entonces un poco cómo es el modelador gráfico de procesos de HIP. ¿Tá? Víctor ya explicó la sigla BPMN, es un estándar internacional que define cómo son los diseñadores gráficos de procesos. ¿Tá? HIP lo implementa y tenemos un diseñador gráfico es del tipo drag and drop, de arrastrar componentes, ir soltándolos en nuestro diseño, ir conectándolos con los distintos conectores que vamos a tener disponibles para ir construyendo nuestro proceso. ¿Sí? Ahí va. Vamos a ver algunos de los componentes. Hay muchísimos componentes, ¿sí? que podemos usar. Vamos a ver los más comunes, los más usados. Y de todas maneras, ya solo con esto que vamos a ver, se puede modelar un montón de escenarios y podemos realizar un montón de procesos solamente con esto. ¿Sí?
en el punto 1 tenemos el proceso. En realidad no es un componente en sí, sino que es el todo, digamos. Es como la hoja en blanco en la que empiezo y ahí voy a ir diseñando mi proceso. Va a tener una idea, va a tener un nombre y va a tener un diagrama con distintos componentes conectados entre sí. ¿Tá? Tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí? En el punto 2 nos habla de evento de inicio y evento de fin. No hay mucho para explicar acá. Es un nodo de inicio que cuando los usuarios ejecutan una nueva instancia del proceso que yo definí, ¿tá? Va a comenzar en el nodo de inicio, ¿sí? Y va a terminar en el nodo de fin. ¿Tá? Cuando se llega al nodo de fin, el proceso se completa, queda con fecha de fin, queda completado. Después tenemos tareas del tipo usuario y del tipo servicio. ¿Tá? Esto lo vamos a ver más adelante, un poquito más profundo, que son. Tenemos conectores, ¿tá? Que es la manera en la que vamos interconectando mi diagrama de proceso. Tenemos bifurcadores, o también conocidos como puertas de enlace, ¿tá? Que pueden ser de tipo exclusivo o paralelo, son como el punto 5 que ven ahí, que es como un rombo, que permite tomar una decisión, es como un punto de decisión en el proceso en el cual, según determinado valor, determinado dato, esa condición la voy a definir yo, el proceso se puede ir hacia un camino o hacia otro. ¿Sí? O también pueden ser de tipo paralelo en el cual todos los caminos se ejecutan a la vez. A veces ese puede ser un caso que también podemos llegar a necesitar, que se ejecuten varias tareas en simultáneo. Bien. Y después las anotaciones o comentarios, no son más que comentarios que puedo ir definiendo en mi proceso para ir documentando qué se hace en cada etapa. ¿Sí? Así si un usuario por ahí entra y quiere ver qué es lo que se hace en determinada parte del proceso, no tengo que estar entrando a la tarea a ver qué definía, qué formulario llamo, sino que simplemente puedo ver un comentario y a simple vista saber qué es lo que se hace allí. Bien. Las tareas de tipo usuario, que les comentaba que había dos, ¿sí? Dos tipos de tareas, de tipo usuario y de tipo servicio. Las tareas de tipo usuario son las que tienen el icono de la personita en la esquina superior izquierda, ¿sí? Y la particularidad que tienen es que sí o sí necesitan de la acción de un actor humano, de un colaborador de mi empresa, de un usuario que va a ver desplegado un formulario, ¿sí? Y va a tener que hacer alguna acción allí, ingresar datos, consultar datos, aprobar algún documento, modificar información, ¿sí? Eso es lo que sería una tarea del tipo usuario. En el asistente voy a tener que configurar la aplicación, o sea, la aplicación que contiene el formulario que yo estoy invocando. Un ejemplo puede ser GIA, que es el RP de Datalogic, ¿sí? Puedo llamar, por ejemplo, al ingreso de documento de GIA, porque necesito que en determinada etapa se ingrese un documento. ¿Sí? Entonces, selecciono el sistema GIA, veo la lista de formularios disponibles, selecciono el ingreso de documentos y cuando mi tarea se ejecute se va a ejecutar el ingreso de documentos de GIA. Bien. También allí van a aparecer lo que son los formularios dinámicos, que nos hablaba Marcelo. ¿Sí? Son formularios que nosotros mismos como usuarios vamos a poder definirlos. Vamos a poder definir qué campos tienen y demás. ¿Tá? Es parametrizable por nosotros mismos y los vamos a poder usar en nuestro proceso. Las operaciones a realizar pueden ser alta, modificación o consulta, ¿sí? Y va a tener parámetros de entrada y parámetros de salida. ¿Para qué? Dale, Perdón, no, tranqui, perdón. Ahí. ahí volvimos. Sí, se cortó un Los poquito. parámetros sí, los parámetros de entrada y de salida va a quedar más claro cuando Marcelo nos muestre en la demo cómo funciona, más que explicarlo acá. Pero básicamente yo puedo establecer valores ya prefijados para los formularios que voy a invocar, por ejemplo. ¿Sí? En los parámetros de entrada. Puedo establecer valores fijos o expresiones. ¿Vale? Seguramente cuando hablamos de expresiones son variables de mi proceso, son datos que tengo en mi proceso guardado, depende de cada proceso qué datos voy a manejar, y quizás voy a querer que el formulario arranque ya con determinada información precargada. Bueno, eso lo hago en los parámetros de entrada. Los parámetros de salida es una vez que el usuario hace la operación de alta, de modificación o de consulta, yo puedo hacer que, por ejemplo, la información que el usuario editó o que ingresó, asociar algunos campos que yo quiera a determinadas variables de mi proceso. ¿Sí? No sé, en un proceso, por ejemplo, de ingresar un documento y capaz que el comprobante del documento que se ingresó, yo voy a querer que se grabe en una variable de mi proceso para tenerlo allí disponible para después tomar alguna decisión con eso o
irme por un camino o por el otro, ¿sí? Y esos datos que guardo en mi proceso, los guardo a través de los parámetros de salida, en variables de mi proceso. ¿Bien? Así es como se ve un poco el diseñador de proceso de HIP. ¿Ah? Tengo mi diagrama al centro, tengo una paleta de componentes a la izquierda y tengo las propiedades de los componentes que voy seleccionando a la derecha, donde voy configurando. En este caso, la primera tarea que vemos, la que que dice ingresar proveedor, ¿ah? Seguramente es un alta de un proveedor. Una de las flechitas rojas que ven ahí, que está el sistema que vamos a invocar y el formulario, en este caso es el propio HIP, el que tiene un formulario dinámico de ingreso de proveedores. ¿Sí? Entonces es el formulario que se va a desplegar cuando el usuario ejecute esa tarea. En este caso es un alta, ¿no? Estamos ingresando un proveedor, y lo que estoy haciendo ahí en los parámetros de salida, parámetros de resultado, como dice ahí, es que, como se puede ver en la grilla, el ID, el identificador del proveedor que estoy ingresando, lo voy a guardar en una variable que yo le puse como nombre ID proveedor. ¿Ah? Esa variable es un dato que va a quedar en mi proceso guardado con el ID del proveedor para yo poder utilizarlo a lo largo de mi proceso. ¿Sí? También el nombre del proveedor se está guardando en una variable que es nombre proveedor. Lo que me ingresó el usuario se guarda como variables de mi proceso. ¿Bien? En este caso estoy editando datos, ¿sí? Del proveedor. ¿Ah? Estoy llamando al mismo formulario pero como modificación. ¿Ah? Es en un segundo paso del proceso. Y le estoy diciendo como parámetro de entrada que el identificador del proveedor va a ser la variable que previamente guardé cuando lo dieron de alta, que era el ID del proveedor. ¿Ah? En el caso de las modificaciones, mínimamente siempre tengo que completar los campos que están en negrita, como ven ahí el ID, porque es lo que en este caso solo uno, puede haber más de uno. La clave de la entidad que estoy llamando, el identificador de la entidad que estoy llamando, son los campos que están en negrita y tengo que completarlos para que el sistema sepa qué proveedor, en este caso, proveedores, qué proveedor traer para que yo lo modifique. ¿Sí? Entonces, cuando es modificación, siempre voy a ingresar mínimamente los parámetros de entrada que están como en negrita resaltados. ¿Bien? Las tareas de tipo de servicio, que hablábamos que había dos tipos, usuario y servicio, las de servicio, a diferencia de las tareas de usuario, no requieren la acción de una persona, de un colaborador de mi empresa. Son tareas que se van a ejecutar transparente a los usuarios, ¿ah? Y lo que van a hacer es, por ejemplo, consumir un servicio de una aplicación externa, puede ser GIA, puede ser FE, puede ser Irache, ¿ah? Un sistema de sueldo, no sé. Puedo disparar lógica de negocio de diferentes sistemas, puedo enviar un correo electrónico, ¿sí? Todo este tipo de tareas que se ejecutan como transparente al usuario, que no requieren la intervención del usuario, son las tareas de tipo servicio. También vamos a tener que definir allí una aplicación, cuál es la aplicación del servicio que estamos invocando, cuál es el servicio que estamos llamando, ¿sí? En el caso del envío de mail, seleccionaríamos el servicio de envío de mail, y va a tener parámetros de entrada y parámetros de salida, al igual que la tarea de usuario. ¿Tá? Los parámetros de entrada, en el caso que invoquemos a un servicio, son los parámetros que nos pide el servicio como valores de entrada. Los parámetros de salida es el resultado que el servicio una vez que se ejecuta nos devuelve. ¿Tá? Entonces, vamos a verlo un poco cómo serían las pantallas. En este caso hay una última tarea en el proceso que estábamos viendo de ejemplo, que es el envío de un mail, ¿tá? De un correo electrónico. Esta tarea de servicio está definida en el propio sistema HIP, entonces seleccionamos el sistema HIP, seleccionamos el envío de mail como servicio, y nos va a pedir como parámetros de entrada, en este caso, como es un servicio de envío de mail, nos va a pedir a quién va destinado el mail, el asunto, el cuerpo, ¿tá? Si va con copia, si no va con copia, todo lo que requiere un envío de mail para ejecutarse lo vamos a definir aquí en los parámetros de entrada, y cuando llegue esa etapa en el proceso se va a ejecutar el envío del mail. ¿Bien?
eso sería lo que es una tarea de tipo servicio. Después tenemos conectores, ¿ah? Pueden ser simples, pueden ser condicionales. Son como las flechitas o también nos gusta decirle transiciones que conectan una etapa con la otra, ¿sí? Conectan los pasos de nuestro proceso. Pueden ser simples, se van a ejecutar siempre, pueden ser condicionales. Yo le voy a establecer condiciones, de acuerdo a estas condiciones, el proceso se va a ir por ese camino, por ese conector, o no, si no se cumple la condición. ¿Bien? También tenemos un tipo de transiciones especiales, que son las que salen a partir de una tarea de usuario. Las tareas de usuario, como dijimos que son formularios, van a tener botones que van a requerir que el usuario les haga clic. Si es un ingreso de documentos, capaz voy a poder aceptar el ingreso o cancelar el ingreso. Entonces voy a tener transiciones que salen a partir de la tarea de usuario, ¿ah? Que va a ser el aceptar y el cancelar, digamos. Si el usuario toca el botón aceptar, el proceso se va por la transición a aceptar. Si el usuario toca el botón cancelar, el proceso se va por otro camino, que va a ser la transición de cancelar. ¿Ah? Todo eso es parametrizable y lo voy a definir en mi proceso a través del asistente. Bien. Los bifurcadores, también conocidos como puertas de enlace, son los rombos que vemos en nuestro diagrama. Son esos rombitos que nos permiten, en realidad son un punto de decisión en mi proceso. Yo ya creo que les comenté. Ahí voy a tomar una decisión de acuerdo a, no sé, por ejemplo, le consulté a GIA la deuda de un cliente con una tarea de servicio. Me devolvió la deuda. Y capaz que, dependiendo del monto de esa deuda, yo voy a tomar una decisión u otra. Me voy a ir por un camino, quizás si la deuda es menor a tal importe, le envío un mail al cliente avisándole, o si la deuda supera tal importe, capaz el camino que tomo en mi proceso es otro. Bien. También tenemos los de tipo paralelo, las puertas de enlace de tipo paralela, en la cual todos los caminos se ejecutan a la vez. Ahí tiene un ejemplo en que se envía un documento y se envía al cliente y se enviar a abogado, dice también, en paralelo. ¿Sí? Los comentarios ya lo hablábamos, no es necesario explayarnos mucho acá. Voy a poder ir documentando mi proceso, ¿sí? Para saber qué se hace en cada etapa. ¿Sí? Les dejamos alguna información de referencia. Sobre todo lo más importante son los dos primeros links, la página de Camunda. Ahí van a poder ver todo lo que podemos hacer con un modelador de procesos. Vamos a poder ver todos los componentes que hay. Hay muchos más componentes de lo que vimos ahora. Hay eventos, no hablamos nada de los eventos, pero podemos reaccionar a diferentes eventos cuando se crea una tarea, hay un montón de eventos que podemos ahí echar mano para ir modelando nuestro proceso. Es muy común que cuando se crea una tarea, se dispare un evento y llamemos a una tarea de envío de mail y le avisemos al usuario que se envía un mail al usuario que es candidato a esa tarea para decirle que tiene una tarea para procesar en HIP. Esto es muy común porque, por lo general, las empresas no quieren que los usuarios estén todo el tiempo entrando a HIP a ver si tienen algo para procesar. Lo más común es que les llegue una notificación que le diga, tiene una tarea para procesar en HIP, y a partir de allí ellos entran al sistema y la procesan. Bien, bueno, la dejo con mis compañeros. Gracias. Bien. Gracias, Ramón. Bien, bueno, esto es un diagrama a nivel general de cómo es la solución de HIP y representa los distintos tipos de usuarios que pueden haber. Por ejemplo, están los usuarios generales, que son los que van a estar entrando al inbox a ejecutar las tareas que tengan para realizar, dependiendo de su rol. Y después van a estar otro tipo de usuarios que ya van a ser los administradores o diseñadores de proceso, que van a tener que tener claro el proceso de la empresa que se quiere modelar y a su vez tener claro o aprender un poquito del tema BPMN, de la nomenclatura y los componentes para poder reflejar el proceso de la empresa en HIP. Acá en el diagrama se muestran dos procesos, proceso A y proceso B. En el caso del proceso A, interactúa con GIA. Puede ser, esta interacción con los sistemas nuestros puede ser por pantalla, o sea, llamar a un formulario del sistema, por ejemplo, el ingreso de documento, como se habló antes, o a través de servicios, por ejemplo, consultar el importe de una deuda o decir, bueno, quiero tal reporte. Hay distintos tipos de servicios en la interacción
de HIP con GIA. Otra interacción es con sistemas externos que generalmente no, o sea, la forma más fácil de integrarse con sistema externo es mediante servicio, que hay que ver, obviamente, ahí qué servicios tiene esa aplicación, cuáles son los parámetros de entrada, qué tipo de servicios, si red, SOAP. Ahí siempre hay que analizar a ver si es viable la integración. Y después tenemos otro proceso B que solo interactúa con una aplicación. No quiere decir que un proceso no pueda interactuar con más de un sistema. Por ejemplo, en el caso del proceso A interactúa con GIA y con otra aplicación y con otra aplicación, con las dos aplicaciones externas. Eso va a depender de la realidad del flujo, de lo que se quiera modelar y qué es lo que se necesita hacer. Bien. Bueno, esto es un diagrama de interacción de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se ejecuta una tarea de usuario y que se llama un form. En el caso como se nombró anteriormente, primero las aplicaciones con las cuales está integrado HIP están definidas antes. Entonces lo que se hace en el primer paso, cuando se ejecuta una tarea del tipo usuario y está integrada, que se llama un formulario de GIA, por ejemplo, se obtienen los datos de la aplicación, se obtiene el formulario que se configuró en el asistente y también se leen las transiciones para dibujar los botones para que el usuario pueda seleccionar. Al ejecutar cualquiera de las transiciones, lo que va a pasar es que HIC va a completar la tarea dependiendo de la transición y va a seguir a la tarea siguiente definida en el flujo. En el caso de una ejecución de una tarea de tipo servicio, service task, es muy similar la integración. O sea, lo que no se va a mostrar una pantalla de ningún sistema, sino que se va a ejecutar el servicio del sistema configurado. Los sistemas nuestros, la integración siempre son por servicios REST. Lo primero que se hace es obtener los datos de la aplicación, los parámetros de entrada y salida del servicio configurado y se van a cargar las variables o datos ingresados por el usuario anteriormente para ejecutar ese servicio. Después de la ejecución, perdón que se me... Después de la ejecución se va a seguir por la tarea siguiente dependiendo del resultado. Si, por ejemplo, el resultado le volvió, no sé, que el monto era menor a tal, voy por la transición que corresponda o por la siguiente. Bien. Bueno, ahí se me había ido. Para que estoy yendo para atrás. Ahora. Bien. Acá vamos a mostrar una lista de flujos existentes que ya tenemos en los distintos sistemas, los sistemas nuestros. Por ejemplo, en el caso de GigaWeb tenemos para el módulo de compra, flujo de compra, que si bien acá nombramos un paso solo, hay distintas realidades porque los esquemas de autorización son muy variados o muy complejos o algunos muy sencillos. Tenemos implementado ya varias realidades. Después, flujo de pago a proveedores en el caso de GigaWeb. Para Girache hay para los módulos de ficha funcional el flujo de aprobación de cambio, aprobación de capacitación. Para capacitación, flujo de inscripción de curso a cartelera, flujo de solicitud de capacitación, flujo de necesidad de capacitación. Hay para reclutamiento, control horario, licencias, ficha funcional, nómina. Y también tenemos a otro sistema nuestro que se llama GE, que es el sistema de gestión de expediente electrónico, que ahora más adelante vamos a ver una demo para un caso bien sencillo, para que se entienda el diagrama, cómo se configura el asistente y cómo es ese sistema en sí. Bien, bueno, acá voy a ver si, Bien, para que se... ¿Ven la pantalla ahí? sí, se está viendo. Ahí, Ahí estamos viendo el sistema, sí. está Ahora, bien, como para bien. hacerlo un poquito más dinámico, les vamos a hacer una demostración breve de lo que es un proceso de compras sencillo, pero para que vean, bueno, un poco bajar a tierra lo que estuvimos hablando, que vimos más bien configuraciones pero no hemos visto a nivel del usuario funcional en la operativa, qué es lo que hace el usuario habitualmente desde dentro de este sistema.
Entonces, Bien, bueno, lo que veníamos hablando, se ingresa a través de un sitio web, porque el sistema es web. Este, tenemos que loguearnos con un usuario y una contraseña en función de las empresas que tengamos en la base que seleccionar o no es necesario si tenemos una sola. Ingresamos al sistema, en este caso HIP, y ahí tenemos un menú lateral donde tenemos distintas opciones. Y, por ejemplo, las que les comentaba hoy cuando iniciamos la presentación, de que teníamos la bandeja de entrada como más utilizada y la consulta de procesos. Desde la bandeja de entrada, donde se resuelve toda la operativa, ¿tá? ujú, Y bueno, y ahí vemos los distintos filtros, por ejemplo, todas, compras, formularios dinámicos, que son personalizados. Esa es la flexibilidad que da este sistema, que un usuario sin necesidad de desarrollo puede hacer sus definiciones, no solo del proceso, sino también de qué filtros podemos llegar a tener en la bandeja de entrada, cuáles son las columnas que queremos mostrar asociadas claro, a cada flujo operativo. Este, bien, Y tenemos también la posibilidad de iniciar un nuevo proceso que, en función del rol que estemos ocupando, como les comentaba hoy, es el listado de distintas opciones que podemos llegar a tener disponibles. ¿Ah? bien. Bien, sí, Empezamos. Sí. capaz que vemos el proceso de GE, ¿qué te parece? Dale, perfecto. Sí, primero Para miramos eso, que el se modelado. vean el modelado. Ahí va. Ujú. Bien. Bien, bien. Este es un diseño bastante básico del sistema nuestro de GE, que es un sistema de gestión de expediente electrónico que es muy usado en organismos públicos, que sencillamente cumple unos requerimientos que estableció la GESIC, que es, se crean expedientes, tienen una numeración, se van agregando carátulas y se pueden ir agregando actuaciones. Y en cada uno de los pasos, obviamente, las carátulas y las actuaciones no son nada más que PDF, pero la particularidad que tiene es que cada vez que se agrega un documento o se modifica el expediente, se tiene que firmar con la cédula. Acá lo que se hizo es un caso sencillo, básico, como para tener el diagrama y mostrarlo acá. Y este es el asistente que le nombraba Germán. Por ejemplo, acá lo que se configura es el sistema y aparece un listado de los formularios disponibles para ese sistema y los parámetros de entrada y parámetros de resultado. Acá, por ejemplo, en la pantalla de alta de expediente lo que recibe es un tipo de expediente el cual yo quiero crear en este paso y es un código que se configura. Por ejemplo, hay distintos flujos en donde lo están usando este sistema que, dependiendo del flujo, uno inicia un tipo de expediente 1, otro tipo de expediente 2 y por eso, si bien llaman dos flujos distintos, llaman la misma pantalla, cambia el parámetro. Bien, después acá llama a otra pantalla que es el formulario de carátulas para ir agregando carátulas y después también la tarea de tipo de service task, que esta es la que es el envío de mail, que acá tiene los parámetros de entrada que se configuran, acá solo creo que yo le configuré fijo mi casilla, se pueden configurar usuarios, grupos, etcétera. Y bueno, no doy inicio y de fin. Ahora, si quiere, lo vemos funcionando o querés ver el de compra, Víctor. Si querés, vemos ese primero, que ya tenemos presente el diagrama, y después vemos el de compra rapidito. Bien, bien, perfecto. El alta expediente. Ahí lo primero que hay que hacer el usuario es tomar la tarea para que al momento que yo la tome, le desaparece a todos los usuarios con el mismo rol. Esto básicamente es... Se da de alta el expediente, que el expediente tiene una numeración y que no importa lo que bien para el HIP, no importa bien qué es lo que hace GE. Después se agregan las carátulas, que esto es lo que le decía eh, a nivel para garantizar de que el expediente no se modifique y las carátulas no se modifique, se firman con la cédula de manera electrónica. Ahora seleccionamos el PDF, se firma. Ahí lo que me hace es que descarga un archivito
en mi equipo y termine abriendo un programa local. ¿Sí? Acá yo, en mi caso, tengo la cédula conectada de manera local en mi equipo. Lo firmo electrónicamente. Y lo que debería pasar. Ujú, ahí va. Perfecto. Y después sigue el siguiente paso, que tiene una etapa de autorizador. Acá lo que va a hacer el usuario con este rol es chequear que el expediente se hayan configurado y se le hayan ingresado todos los datos y poder verificar que la carátula, el PDF ingresado, sea el correcto. Acá es solo autorizar, no modifica nada. Y después el otro paso es la actuación, que también es el ingreso de un PDF. En este caso solo agrega una actuación. Vamos a poner un PDF de ejemplo. Y en este paso, cuando se agregan actuaciones, se firma la actuación en sí y el expediente completo. O sea, se tienen que realizar dos firmas para ir garantizando la integridad, o sea, que no se modifique nada entre medio. Aquí solo dos firmas. Firmo el expediente. En este caso, yo tengo todos los roles, por eso me están llegando todas las tareas a modo de ejemplo, para la demo. Bien. Y en este caso, ya ahí pasamos el alta expediente, el alta carátula. Acá se envió un mail notificando que se creó un nuevo expediente, se autorizó, se agregó la actuación y finalizó. Bien. Ahora, si queréis, hacemos el proceso de compra, Víctor. Perfecto, dale. Bien. En este caso, este proceso, como te bien decía, al iniciar el proceso, comienza por el ingreso de una solicitud de compra. El proceso anterior que vimos era una integración entre HIP y un sistema externo que es gestión de expediente electrónico. En este caso, en este proceso de compras, la relación es entre HIP y GIA, el ERP. En este caso estamos ingresando una solicitud de compra, quiere decir que el usuario con las potestades de realizar una solicitud va a ingresar un documento que lo está ingresando desde HIP porque seleccionó iniciar este proceso, pero esto en paralelo, cuando confirme este documento, va a quedar generado en GIA el documento 26 del 11-2024. CSCP, que es solicitud de compra, y el número de comprobante, con ese número de comprobante. Entonces, los documentos iniciados en instancias posteriores a través de este proceso también van a generarse en GIE y van a mantener una trazabilidad si lo voy a consultar desde el RP. Eso es algo importante también para comentar, porque también ahí tenemos todas el detalle y la gestión de cada una de las compras que fueron realizadas. ¿Ah? Ahí fuimos Excelente. completando información que pide este flujo en particular. Por ejemplo, bueno, el lugar de entrega, el lugar de destino que se va a realizar la compra, se ingresan los productos, o sea, qué es lo que necesito comprar. Y ahí ya generó el documento al sistema porque él le dio el botón aceptar. Esto genera una nueva instancia en el proceso. Imaginémonos en el modelado, ahora hay otra instancia que se llama revisar solicitud que le llegaría a un usuario con la potestad de realizar, de ejecutar esa compra, en realidad, porque el anterior era el solicitante. ¿Ah? Entonces la reviso, tengo la posibilidad de devolver al solicitante con algún comentario, con alguna acotación para que la Ujú, modifique, me la regrese y después realizar la compra, o directamente le damos a aprobar y queda esta solicitud de compra aprobada. En esa instancia se puede configurar, como comentaban hoy Germán y Marcelo, por ejemplo, el revisar solicitud puede llegar a disparar un mail al usuario solicitante para que le llegue a su casilla una notificación de que su solicitud ya fue aprobada y que, bueno, está pendiente de realizarse la compra, por ejemplo. ¿Ah? Todo bien. eso es configurable.
Ahora voy a Tenemos adjudicar. una etapa siguiente que es la de adjudicación de la compra y acá los efectos de la demo vamos a hacer directamente una compra a un proveedor con un precio sugerido que ya tenemos precargado, pero bueno, es una etapa más del proceso. ¿Ah? Bueno, y acá estamos generando la solicitud de compra. Se genera el documento en GIA, queda asociado a la solicitud de compra. Por el monto de esa solicitud y la adjudicación que hicimos, en este caso tiene que pasar por niveles de autorización. Todo esto es configurable, como comentaba Marcelo hoy. En este caso estamos pasando por una autorización técnica solamente porque no requiere autorización, por ejemplo, del gerente de compras porque no llega al monto, pero todo eso está considerado dentro del proceso también. ¿Ah? Entonces, bueno, después de cubiertas completadas las autorizaciones, la próxima instancia es la generación de la orden de compra. Entonces, de nuevo, todo esto está automatizado y va siguiendo el camino en función de lo que fue ingresando durante este mismo proceso. Ahí es lo que apuntamos con esto de la automatización de la operativa. ¿Ah? Ahí Bien, estamos generando ya la orden de compra, la vamos a generar el documento. Y ahí teníamos esa solicitud de compra preliminar que se había hecho, la solicitud y ahora la orden de compra, que es la que se envía en última instancia al proveedor. El envío al proveedor también puede generarse desde HIP. ¿Ah? No, no es necesario descargar un PDF, por ejemplo, y enviarlo desde nuestro correo. Esto se puede resolver automáticamente desde el propio sistema y ahí va a entrar en representación impresa. sí, ahí para ¿Dónde? ver que se Ahí pueden está. ver. Esto es un ejemplo de una orden de compra, pero también, que también es configurable la representación impresa, cómo se va a visualizar y qué información se va a mostrar en el documento que se va a enviar al proveedor. Y la trazabilidad. ¿Ah? Y ahí tenemos la trazabilidad, que si fuéramos a GIA veríamos lo mismo. Tenemos la solicitud de compra preliminar, la orden de compra, y esto es lo que se va a enviar ahora, el documento actual. Exacto. Ah, podemos enviarlo por mail. Y esto ya salió disparado automáticamente desde una casilla, obviamente, de envío previamente configurada al proveedor, a su casilla de correo. Bien, ahí si querés, mira, este es Ese es el mostrar el diagrama del nivel. proceso. Esa es una de las posibilidades que teníamos en la definición, en el modelado de los procesos, que era el de que comentaba Germán, el de generar una imagen del proceso de cómo lo tenemos definido actualmente. Y esta imagen, bueno, acá la abrimos con el navegador y en definitiva lo que estuvimos haciendo básicamente es todo esto lo estuvimos resolviendo recién operativamente como un usuario funcional dentro de HIP, bueno, desde la bandeja de entrada, digamos. ¿Ah? Exactamente. Todo esto es el proceso y son distintas condiciones que se pueden ir dando, por ejemplo, niveles de autorizaciones que no pasamos por acá, pero se pueden llegar a dar en el caso de compras grandes que tengamos que realizar. ¿Tá? Bien, Bien, en realidad ahí terminamos con lo que era la demostración del usuario funcional, ya pasamos también por las definiciones y bueno, a modo de conclusión, un poco también lo que hablamos al principio, lo que permite esta solución es diagramar, diseñar, modelar los procesos que estamos teniendo actualmente en la organización, a modo de poder estandarizarlos, de hacer un uso más eficiente de los recursos, obviamente bajar también el margen de error. Pero no solo eso, sino que además a través del monitoreo podemos identificar de una forma sencilla, como les comentaba, posibilidades de mejora a los procesos, pero se pueden rediseñar como esto se resuelve mediante configuración, obviamente no un usuario básico, sino alguien con un poco más de conocimiento, pero lo puede resolver un usuario funcional, un usuario de la organización, es flexible, entonces pueden adaptar el proceso en caso de necesidad de alguna modificación. O sea, no es necesario incurrir en costos adicionales, por ejemplo, de desarrollo, si pueden resolver ese ajuste con las funcionalidades que ya tenemos disponibles actualmente. Este, y obviamente todo esto, bueno, lo que hace en definitiva y lo que comentábamos anteriormente, que todo esto está realizado en una nomenclatura, digamos, en un formato, en un lenguaje que es utilizado internacionalmente, que es el BPMN. Y bueno, todo este modelado, toda esta lógica de BPM, lo que termina redundando es en un uso
más eficiente de los recursos, en un trabajo más eficiente y bueno, que permite también a la empresa en definitiva ser más competitiva. ¿Ah? Bien, esto es un poco la presentación del producto. Bueno, esperamos que se haya entendido, que les haya gustado, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer próximamente es detener la grabación del webinar y cualquier duda que tengan, les pido si pueden enviarla al chat, este, y las vamos a ir contestando en los próximos minutos. ¿Ah? Independientemente de eso, me voy a la última diapositiva. No tengo control, Marcelo. ¿Te animás a pasar a la última? Sí, detengo la grabación. No, pasar a la siguiente diapositiva primero. ¿A cuál? A la siguiente. Ahí está. Ahí tienen el contacto. De todas maneras, si quieren transmitir a través de un mail alguna consulta, pueden contactarse con ventas. En primera instancia las canalizamos por ahí, pero en definitiva las vamos a terminar digo, respondiendo nosotros a las consultas que tengan. Este, es otra vía de comunicación luego de terminada esta sesión.